Su presencia da consuelo. Hola, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a la última lección de la secuencia de estudios Principios Básicos. Recuerden que cuando hablamos de estos principios básicos, a lo que nos referimos es a los 7 pasos que toda persona debe dar con el propósito de alcanzar la vida eterna. En esta serie de estudios hemos hablado acerca de los 6 primeros pasos. En la primera lección habíamos visto que nosotros, para comenzar una relación con Dios, lo primero que tenemos que hacer es considerar a la Biblia como única autoridad en temas espirituales. En la segunda lección habíamos hablado de la importancia y la necesidad de buscar a Dios. Y es que debemos considerar que nosotros debemos buscar a Dios, pero en base a lo que nos dice la Biblia, en base a lo que nos dice la palabra de Dios. En la tercera lección habíamos hablado acerca de la fe, y la fe viene como consecuencia de considerar en primer lugar a la Biblia como palabra de Dios, luego en segundo lugar de buscar a Dios. Cuando uno busca a Dios con todo su corazón, entonces es ahí cuando nuestra fe se va a ir fortaleciendo. De ahí que el tercer paso es la fe, pero la fe debe llevarnos a la práctica. Es decir, la fe no solamente consiste en un acto cognoscitivo, no solamente consiste en conocer a Dios, sino que consiste en obedecerlo. Y lo primero que el Señor nos dice es que toda persona, para que se pueda acercar a Dios, necesita arrepentirse. Y habíamos dicho que arrepentirse significa reconocer que somos pecadores y estar dispuestos a ya no practicar esos pecados. En la quinta lección habíamos hablado acerca de la confesión de fe, y es que nosotros tenemos que tomar en cuenta que la confesión de fe es una consecuencia de haber fortalecido nuestra fe y de habernos arrepentido. Y el sexto paso es el bautismo, y es que los 5 primeros pasos que hemos dado nos permiten acercarnos a Dios, pero el sexto paso nos permite realmente formar parte de la familia de Dios. Como habíamos visto en la sexta lección acerca del bautismo, nos habíamos dado cuenta que el bautismo es importante para el perdón de pecados, y es que una persona, para entrar a formar parte de la familia de Dios, tiene que estar, por supuesto, libre de pecado. Ahora, en esta lección, estaremos hablando acerca de andar en nueva vida. Y es que, como recordaremos en la anterior lección que hemos hablado acerca del bautismo, en Romanos, el capítulo 6, el versículo 4, habíamos leído lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y es que, como lo habíamos explicado, cuando nosotros somos bautizados y salimos de las aguas, es como experimentar una nueva vida, es como experimentar un nuevo nacimiento. De ahí que todo creyente necesita, por supuesto, andar en nueva vida. Pero ¿qué significa andar en nueva vida? Obviamente significan varias cosas, pero en esta lección solamente vamos a dar a conocer 4 cosas que todo hijo de Dios debe llevar a la práctica. Nos vamos a enfocar en 4 prácticas cristianas. La primera de ellas, lo identificamos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor:
Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y es que, como estamos viendo en este texto bíblico, la palabra del Señor asemeja la vida cristiana como si fuese una carrera, una competencia de atletismo. En ese sentido, pongámonos a pensar en una carrera. Imaginemos por un momento que el atleta que está corriendo, vamos a suponer los 100 metros, de pronto se pone a mirar a las tribunas, o quizás se pone a ver a sus propios competidores, a la izquierda, a la derecha. ¿Qué va a suceder con ese atleta? Por supuesto, va a perder de vista su objetivo y es muy probable que va a tropezar y va a perder la carrera. Lo mismo también sucede en la vida cristiana. Cuando nosotros realmente nacemos como nuevas criaturas, formamos parte de la familia de Dios, es ahí cuando nosotros no debemos poner la mirada en lo que hacen otros hermanos o en lo que hacen otras personas. Es muy probable que si nosotros miramos las actitudes de algunos hermanos, nos daremos cuenta que de pronto ellos muchas veces se equivocan, muchas veces fallan, porque somos seres humanos. Es por eso que nosotros no debemos poner nuestra mirada en las personas, sino que nosotros debemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, estamos como el atleta que pone su mirada en la meta final. Y entonces no vamos a perder de vista nuestro objetivo y vamos a poder alcanzar realmente el premio que el Señor tiene preparado para nosotros. Bueno, ahora vamos a identificar la segunda cosa que todo nuevo cristiano, todo nuevo creyente debe llevar a la práctica. Y esto nosotros lo podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice así el texto bíblico. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. En este caso, la palabra del Señor nos está diciendo que cuando una persona se convierte a Cristo Jesús, cuando una persona se acerca a los pies del Señor, es como si fuese una nueva criatura, es como un bebé. Y cuando nosotros nos imaginamos tener a un bebé en nuestros brazos, lo vamos a alimentar, por supuesto, con una leche que sea saludable, una leche que le pueda ayudar en su crecimiento. Lo mismo también sucede en la vida cristiana. Cuando alguien nace como una nueva criatura, lo que necesita es alimentarse, pero con una leche espiritual. Y esa leche espiritual es la palabra de Dios. Es por esto que nosotros debemos estar de manera constante leyendo nuestras Biblias, alimentándonos con la palabra del Señor, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y es que nosotros, para poder estar fuertes espiritualmente, para poder hacer frente a las acechanzas, frente a las tentaciones, necesitamos estar alimentados con la palabra de Dios. Hoy en día tenemos una infinidad de recursos para podernos alimentar con la palabra de Dios. Tiene usted la Biblia en audio, tiene usted la Biblia en diferentes tipos de impresiones, así que lo único que necesitamos hacer nosotros
es tener un poquito de ganas y ponerle interés para podernos alimentar con la palabra de Dios. Bueno, ahora vamos a identificar la tercera cosa que nos dice el Señor que nosotros debemos hacer cuando somos nuevas criaturas. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 25, dice así la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En este caso, el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestra vida anterior es como si fuese el viejo hombre. Y ahora que ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos que cambiar esos hábitos que teníamos anteriormente. Y el apóstol Pablo comienza mencionando acerca de la mentira. Si anteriormente, antes de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, si todavía éramos de pronto mentirosos, entonces el día de hoy que ya hemos comenzado una nueva vida, tenemos que dejar de lado la mentira y comenzar a hablar solamente con la verdad. Continúa el apóstol Pablo y en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos del 26 al 29, nos dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, como estamos viendo en estos versículos, el apóstol Pablo nos está dando algunas otras indicaciones que toda nueva criatura, que todo nuevo creyente debe realizar. Dice, el que robaba ya no robe más, sino que ahora trabaje de manera honesta y también esté dispuesto a colaborar con aquellos que están en necesidad. Luego también nos dice que nosotros debemos dejar de lado la ira, el enojo. Debemos acostumbrarnos a hablar con palabras que sean de edificación para nuestro prójimo, dejando de hablar las cosas que hay veces hablábamos de manera vana en nuestra vida anterior. Ahora vamos a identificar la cuarta cosa que todo nuevo creyente, todo hijo de Dios debe llevar a la práctica. Y esto nosotros lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 12. Versículos 4 y 5 dice el texto bíblico: el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, como estamos viendo en este texto bíblico, el Señor nos está diciendo que la vida cristiana o la iglesia se asemeja a lo que es un cuerpo humano. Pero en un cuerpo humano tenemos diferentes partes. Tenemos las piernas, los brazos, las orejas, la boca, la nariz, etc. Así como en el cuerpo humano tenemos diferentes miembros, diferentes partes, también en la iglesia nosotros tenemos diferentes dones. Y es que cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, Dios nos va dando
algunas cualidades que se denominan dones. Pero esos dones hay que ponerlos en práctica. ¿Y cómo lo vamos a poner en práctica? Por supuesto, en una comunidad, en la iglesia. Es por esto que es importantísimo que nosotros no dejemos de congregarnos. Es decir, debemos estar siempre en contacto con los hermanos para poner al servicio de nuestra familia en la fe los dones que Dios nos ha dado. Decía una muy famosa mujer: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es que nosotros debemos tener muy en cuenta que nuestras vidas, nosotros debemos de destinarlo al servicio de los demás, así como Jesús nos enseñó. Él fue nuestro gran ejemplo de servicio, y es por esto que también nosotros necesitamos servir a los demás. Pero ¿cómo lo vamos a servir? Estando reunidos como iglesia, formando parte de una familia espiritual. Recuerde, usted no va a poder crecer espiritualmente si es que no se congrega en una comunidad de fe, si usted no se congrega en una iglesia. Y cuando nos congregamos en una iglesia, tenemos que tratar, por supuesto, de hacer de los hermanos que sean también nuestros amigos. Bueno, solamente para hacer un resumen de lo que hemos hablado en esta lección. Hemos visto 4 cosas que todo nuevo creyente, que todo hijo de Dios debe llevar a la práctica. Lo primero que debemos hacer es poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Eso es lo vital, eso es lo importante, para no desviar nuestro objetivo. En segundo lugar, tenemos que acostumbrarnos y tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Es muy importante que usted pueda leer su Biblia para que de esta manera usted pueda fortalecer su fe y pueda estar fuerte espiritualmente. Del mismo modo, en tercer lugar, hemos visto que nosotros debemos dejar nuestra vida anterior, nuestro viejo hombre, y debemos más bien ser o practicar las cosas que le agradan a Dios, dejando de hacer las cosas que anteriormente nos gustaba, es decir, nuestra vieja naturaleza. Ahora somos una nueva naturaleza, somos hijos de Dios, y por tanto debemos poner en práctica las cosas que realmente le agradan a nuestro Señor. Y por último, habíamos mencionado que nosotros debemos poner en práctica los dones que Dios nos ha dado, pero lo debemos hacer a través de una comunidad de fe, en nuestras iglesias. Debemos reunirnos de manera constante con la familia de la fe. De esta manera, por supuesto, vamos a estar también fortaleciéndonos espiritualmente. Si usted no ha tenido la oportunidad de ver las 6 anteriores lecciones, en la caja de descripción de este video le vamos a dejar los enlaces para que usted los pueda ver. Que el Señor le bendiga grandemente. Su presencia